La técnica árbol de problemas es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar una situación negativa o un problema presente en un contexto específico, donde se organiza información recolectada generando un modelo de relaciones causales que lo explican, facilitando la identificación y organización de las causas y los efectos o consecuencias de un problema. Se emplea para identificar una situación negativa que se convierte en el problema central, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Las causas son la raíz y los factores que inician el problema. Tenemos causas directas, que es el factor principal del problema, y causas indirectas, que son otros factores que generan el mismo problema. Los efectos del problema son las consecuencias generadas por las causas del problema original. Estos representan el crecimiento del problema. Existen efectos directos que son consecuencia principal del problema y efectos indirectos que son consecuencias que derivan del problema. Para construir el árbol de problemas se requieren 4 pasos. En el primer paso es identificar y definir el problema. En esta parte se recomienda que los actores a involucrar en la construcción del árbol de problemas cumplan con 3 condiciones. La primera es que quieran participar en la construcción del árbol de problemas, que tengan conocimiento del problema central, al menos en términos generales, y por último que estén siendo afectados por el problema, ya sea de forma directa o indirecta. En el segundo paso se identifican las causas directas e indirectas del problema central, utilizando la técnica de lluvia de ideas. En esta parte se recomienda que cada actor se haga la pregunta ¿por qué existe este problema? O ¿por qué se da este problema? De tal manera que las respuestas a dichas preguntas se conviertan luego en las causas del problema. También se recomienda ir identificando las causas de forma ordenada. Primero identificar todas las causas directas posibles para luego identificar todas las causas indirectas posibles. Paso número 3. Identificar los efectos directos e indirectos del problema central. En esta parte se recomienda que cada actor se pregunte qué consecuencias trae este problema o cuáles son las consecuencias de este problema, de tal manera que las respuestas a dichas preguntas se conviertan en los efectos del problema. También se recomienda ir identificando los efectos de forma ordenada, primero identificar todos los efectos directos posibles para luego identificar todos los efectos indirectos posibles. Paso número 4. Verificar la lógica e integridad de las relaciones causa y efecto del esquema completo. En esta parte se recomienda revisar a detalle cada causa y cada efecto relacionado al problema central. Aunque no es una tarea fácil, es importante tratar de no confundir una causa con un efecto o viceversa. Ahora vamos a desarrollar un ejemplo. En este ejemplo nos vamos a ir de la mano con la técnica de lluvia de ideas. Recordemos entonces el primer paso, que es definir el problema central. En este ejemplo, nuestro problema central va a ser inseguridad ciudadana en una comunidad que vamos a nombrar X. Entonces, de acuerdo a este problema central, nos vamos a plantear las siguientes preguntas. ¿Es la inseguridad ciudadana en la comunidad X un problema en sí? Y también, ¿representa la inseguridad ciudadana en la comunidad X un problema real? A esas preguntas tenemos la siguiente respuesta. El problema no es la inseguridad ciudadana en sí, sino el alto índice de inseguridad ciudadana en la comunidad X, por lo cual se convierte en nuestro problema central. Ahora seguimos con el paso número 2, que es identificar las causas directas o indirectas. Para identificar las causas tenemos las siguientes preguntas. ¿Por qué existe un alto índice de inseguridad ciudadana? ¿Por qué hay un alto índice de inseguridad? O también, ¿a qué se debe el alto índice de inseguridad ciudadana? Tenemos una respuesta en general para todas estas preguntas. ¿Por qué se están cometiendo delitos a diario? ¿Cierto? De estas preguntas, que vendrían siendo la respuesta directa para poner una causa, digamos, principal, que sería la directa,
se nos desglosan las siguientes preguntas. ¿Por qué se están cometiendo delitos a diario? ¿O por qué se están dando delitos a diario? Y esto nos arroja entonces las siguientes respuestas. Porque los habitantes no están organizados para prevenir los delitos, porque hay muy poca presencia policial o porque hay muy pocas leyes para la prevención de delitos, y estas respuestas se nos convierten en las causas indirectas para nuestro árbol. Paso número 3 de nuestro ejemplo. Identificar los efectos directos e indirectos. Entonces, para identificar estos efectos directos e indirectos tenemos las siguientes preguntas. Para los directos, ¿qué consecuencias trae el alto índice de inseguridad ciudadana en la comunidad X? ¿Cuáles son las consecuencias del alto índice de inseguridad ciudadana en la comunidad X? Para estas preguntas tenemos las siguientes respuestas, que serían los efectos directos. La población está en un estado permanente de pánico, hay poca confianza para la apertura y permanencia de negocios, hay bastante movimiento migratorio hacia lugares más seguros. También tenemos entonces, para identificar los efectos indirectos, las siguientes preguntas. ¿Qué consecuencias trae la desconfianza en la apertura y permanencia de negocios? ¿Cuáles son las consecuencias de la desconfianza en la apertura y permanencia de esos negocios? Por lo que tenemos la respuesta general. Para identificar el efecto indirecto, hay muy pocos negocios en la comunidad X. Por último, para terminar nuestro ejemplo, tenemos el paso número 4, que es verificar la lógica y la integridad de las relaciones entre la causa y efecto del esquema. Para entonces identificar la relación entre la causa y el efecto tenemos las siguientes preguntas. ¿Tiene lógica la relación entre una causa y otra? ¿Tiene lógica la relación entre un efecto y otro? ¿Tiene lógica las relaciones causa y efecto del esquema? Y con esto ya terminamos nuestro ejemplo para poder construir nuestro árbol de problemas.